Bien, pues por favor, si se van sentando, continuamos. Bien, pues corresponde presentar a la siguiente conferenciante, la catedrática profesora Yolanda Gómez Sánchez, que es licenciada y doctora en Derecho con premio extraordinario de doctorado, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y cátedra Jean Monnet and Persson de la Unión Europea. Entre otros cargos académicos, ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho y directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y ha sido también consejera nata del Consejo de Estado. Ha sido perteneciente a varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Grupo Español de Expertos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, del Comité de Bioética de España. Ha sido también evaluadora de proyectos de investigación, tanto en España como los financiados por la Unión Europea. Dirige la colección de monografías Derecho Público del Boletín Oficial del Estado y forma parte, además, de otros varios consejos de redacción de revistas científicas. Ha publicado diversos estudios sobre derecho constitucional y especialmente sobre derechos fundamentales. Ha estudiado ampliamente la monarquía parlamentaria que regula la Constitución española de 1978 y, entre sus publicaciones en esta materia, cabe destacar el libro La monarquía parlamentaria, familia real y sucesión a la corona. Ha coordinado el libro 25 años de monarquía parlamentaria, también estudios sobre la monarquía parlamentaria. Ha publicado además La sucesión a la corona, la reforma del artículo 57.1 de la Constitución española en 25 años de monarquía parlamentaria. Ha publicado también Matrimonios regios y sucesión a la corona y también La nobleza en el ordenamiento español, referencias jurisprudenciales en Constitución y Democracia, ayer y hoy. Y citaré por último la publicación de La abdicación del rey Juan Carlos I, la visión responsable de un jefe de Estado. Por su trabajo ha recibido muchos reconocimientos, pero por citar algunos, la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil también, y el Premio Nacional de Historia 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey, Historia de la Monarquía. Pues, Yolanda, cuando tú quieras. Buenas tardes, decía, y muchísimas gracias en primer lugar por la amable invitación y para estar esta tarde aquí y también por la amable presentación muy merecida. Bueno, voy a pasar ya directamente a la conferencia, que como me decían ya son horas avanzadas y más vale no perder muchos minutos en prolegómenos en este caso. Me planteaban o me propusieron que habláramos esta tarde de la Casa de Su Majestad el Rey y he preparado una presentación con lo que pueda ser más significativo de la Casa, con un enfoque que va a ser el siguiente. En primer lugar, plantearnos qué significa hoy la Casa de Su Majestad el Rey dentro de la estructura del Estado democrático en el que estamos. Su naturaleza jurídica y sí podríamos encontrar otra mejor de la que normalmente se le asigna. En segundo lugar, trataré de exponer cuál es la estructura actual de la Casa de Su Majestad el Rey, muy básicamente porque es muy prolija y detallada, así que tendré que ir pasando
por los cargos un poquito deprisa, pero iremos por lo menos viendo cuál es esa estructura. Y acabaré, en tercer lugar, exponiendo cuáles han sido los cambios más recientes que se han producido tanto en la estructura de la casa y sobre todo en el comportamiento, voy a decir, de la comunicación de la casa con la ciudadanía, que al fin y al cabo es la comunicación del rey con la ciudadanía. Es decir, los aspectos que puedan ser más novedosos y que desde luego son, sobre todo, aunque algunos se iniciaron ya durante el reinado de Juan Carlos I, sobre todo se han consolidado en estos primeros 10 años de reinado de Felipe VI. Así que voy a hacer esta exposición en estos tres grandes apartados. Una primera singularidad es que, claro, cuando en 1975 el rey Juan Carlos accede al trono, lo primero que se hace es un decreto, en aquel momento un decreto, el 2942 del año 75, de 25 de noviembre, por el que se crea la Casa de Su Majestad el Rey. Se hace un decreto muy sucinto, con apenas 4 artículos, una disposición final para crear propiamente el órgano y además pues, determinar una estructura básica, ¿no? Jefe de la casa, jefatura de protocolo, cuarto militar, secretaría de Su Majestad el Rey, intendencia. En el artículo primero se puede ver como digo, una estructura muy básica. Y luego en el artículo 3, claro, se habilitan unos créditos y transferencias para hacer posible el mantenimiento de la casa. Hay que tener en cuenta que estamos en el año 75, la Constitución tardaría todavía 3 años en llegar y, por lo tanto, lo que se hace, como digo, es dar cobertura al nuevo monarca que acaba de asumir el trono. La Constitución de la Casa de Su Majestad el Rey determinó la extinción de las casas civil y militar de Franco, naturalmente, y de la casa también de Don Juan, pero esta, como saben todos ustedes, pues estaba en el exilio y, por lo tanto, no tenía una vigencia jurídica dentro de España. Por otra parte, el Consejo Privado de Don Juan, que había emergido en 1946, se había extinguido formalmente en 1969, que es el mismo año en el que Juan Carlos había sido nombrado sucesor a título de rey por Franco. El régimen jurídico y del personal de la Casa luego ya fue regulado en el Real Decreto Ley de 6.1976 de 16 de junio, apenas un tiempo después. Con esta cobertura pues, se transita lo que llamamos el primer periodo de transición política, hasta la llegada de la Constitución española. La Constitución española no hace más que una mención a la Casa y es una mención con relación a concretamente en el artículo 65 de la Constitución, porque dice que el rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa. Y esta es la mención que tenemos a la casa, la única mención. Luego, en el apartado segundo de ese mismo artículo 65, ya se establece que el rey nombra libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Así que, constitucionalmente, no tenemos más que estas dos menciones en el artículo 65, apartado primero y apartado segundo, y a partir de ahí se ha creado el órgano que vamos a ver. Pero como base constitucional, como regulación constitucional, no tenemos más que estas dos menciones en la misma. Los reales decretos ya en el año 1979, el 310 de 13 de febrero y luego ya muy posteriormente el 434 de 1988 de 6 de mayo, sí que efectivamente dan ya una regulación muy pormenorizada a la Casa de Su Majestad el Rey. En el primero de ellos, en el 310 del año 79, lo que se hace es afianzar la regulación que un tanto sucintamente se había hecho en el 75 y en el 76, y luego ya el Real Decreto 434 de 1988, reiteradísimamente reformado desde el año 88 hasta nuestros días, pues es el que realmente regula
la casa de Su Majestad el Rey y el que ha recibido todos los cambios que se han producido durante todas estas décadas. Bueno, como les decía, la mención constitucional a la casa es, diría yo, casi instrumental, porque simplemente es para regular otros aspectos. La regulación principal del artículo 65, que está dentro del título 2 de la Corona en la Constitución española, se refiere a la dotación, es decir, el artículo 65, su principal objetivo es constitucionalizar la dotación que el jefe del Estado va a recibir de los presupuestos generales del Estado para el sostenimiento, como dice dicho precepto, de su familia y casa, y también para determinar que puede hacer nombramientos libres de los miembros civiles y militares de su casa. Respecto a este nombramiento libre de los miembros civiles y militares de su casa, finalmente salen el jefe de la casa, secretario general, etcétera, salen siempre refrendados desde hace ya décadas, concretamente desde los acontecimientos del fallido golpe de Estado. En aquel momento se tomó la decisión de que el nombramiento del jefe de la casa se refrendara y creo que fue una decisión acorde. Se ha discutido por parte de la doctrina si esto vulneraba la Constitución, es decir, si el mandato del artículo 65 de la Constitución era realmente una obligación del rey de nombrar los miembros civiles y militares de su casa sin refrendo. Yo disiento de esta opinión, creo que la Constitución otorga esa posibilidad, pero que naturalmente el monarca puede hacer, como se viene haciendo, como digo, desde hace décadas, someter a refrendo el nombramiento de alguno de los miembros de la casa, concretamente del jefe de la casa, que, como diré después, es una figura absolutamente esencial en la estructura de la misma. Y, por otra parte, el hecho de que el artículo 65 gire en torno a la dotación es muy común también en las constituciones históricas españolas. Encontramos precedentes en varias constituciones históricas españolas. Un segundo tema que también es de interés, sobre todo bajo el punto de vista constitucional, es cuál es la naturaleza jurídica de la Casa de Su Majestad el Rey. El Real Decreto 310 del año 79 lo llamaba organismo. Decía que era organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad, tiene como misión servirle de apoyo administrativo. Fíjense que decía de apoyo administrativo y no de apoyo político o de actividades o de funciones políticas. Estamos en 1979, todavía no hay Constitución. Y de las actividades, dice, derivadas del desempeño de sus funciones como jefe del Estado. Y luego el Real Decreto 434 mantiene la denominación de organismo para la Casa de Su Majestad el Rey. Sin embargo, en la sentencia 112 del año 84, fíjense que me estoy moviendo entre 1979 y 1988, por lo tanto están en la fase del decreto 310, de 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional, al hilo de resolver un recurso de amparo que había sido promovido por un militar que prestaba servicios en la casa, y que tenía un asunto relativo a sus ascensos como profesional, pues el Tribunal Constitucional dice que la Casa es una organización estatal que no se inserta en ninguna de las administraciones públicas. Por lo tanto, lo dota ya de una naturaleza jurídica sui generis, al menos, No lo inserta dentro de ninguna de las administraciones y le da, como digo, esa denominación de organización estatal, ya no lo denomina organismo. Además, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, dice que este carácter estatal que tiene la Casa de Su Majestad el Rey determina que todos los actos que realice la Casa puedan someterse al control jurisdiccional. Y por eso entra a conocer de este recurso de amparo en concreto, que es el que se resuelve en esta sentencia, a través de la vía contencioso-administrativa y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de amparo subsidiario, como fue este caso. Es interesante porque hay muy poquita jurisprudencia, por no decir casos como este, que es prácticamente único, de resoluciones que afecten a la Casa en
en el Tribunal Constitucional, pero este sí que nos da aquella pista en unos años, además, en los que interesaba saber cuál era esa naturaleza jurídica. El gran cambio sobre la naturaleza jurídica de la Casa se produce en el Real Decreto 297 del año 22, muy reciente, del año 22, desde el año 1988. Este Real Decreto modifica, es una de las muchas modificaciones que ha tenido el Real Decreto 434. ¿Y por qué se produce aquí este gran cambio? Porque en la introducción del Real Decreto se dice que la Casa de Su Majestad el Rey es un órgano de relevancia constitucional. Así que ya no es un organismo, ya es una organización estatal. Ahora ya en la introducción de este Real Decreto del año 22 se habla de órgano de relevancia constitucional. Bajo el punto de vista constitucional, los órganos de relevancia constitucional son aquellos que no contribuyen de manera directa a la estructura estatal, que se consideran troncales para la propia estructura estatal democrática. Son órganos constitucionales, pues el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno. Es decir, estos se consideran, el Tribunal Constitucional, órganos constitucionales. Los de relevancia constitucional son aquellos otros que contribuyen de manera sustancial, pero no llegan a tener la categoría, la naturaleza jurídica de órgano constitucional. Son órganos de relevancia constitucional, ni más ni menos que el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas. Órganos que además están todos ellos citados en la Constitución. Bien, es verdad que todos estos órganos de relevancia constitucional que están citados en la Constitución no se llaman así por la propia Constitución, es decir, la Constitución no los llama órganos de relevancia constitucional. Ha sido la doctrina la que ha acuñado estas distinciones, pero sí que es verdad que se distinguen de la Casa en que todos estos órganos de relevancia constitucional tienen una regulación bastante más extensa en la propia Constitución. Es decir, no solo se les menciona al hilo de algo, como sucede con la Casa de Su Majestad el Rey, sino que tienen una regulación propia y normalmente se remiten a una regulación legal, ya sea por ley orgánica, ya sea por ley ordinaria. Por lo tanto, este paso que da el Real Decreto en el año 22 es un paso muy relevante. Bien, es verdad que lo hace en la introducción, que todos sabemos que no tienen valor jurídico directo, pero sí que tiene ese valor de posicionarse respecto a qué debe de ser la Casa. Bueno, efectivamente, que la Casa de Su Majestad el Rey sea un órgano de relevancia constitucional o no, pues sería muy acorde con las funciones que actualmente realiza, porque actualmente no es simplemente un apoyo administrativo del jefe del Estado o una mención tan somera como la que veíamos en el 310, en el decreto 310, que decía que colaboraba o ayudaba, apoyaba a las actividades del jefe del Estado, ¿no? Yo creo que actualmente la Casa es mucho más, como se verá enseguida por la estructura que tiene, y hace una labor importantísima, no solamente respecto de las funciones del Rey, sino para preparar todas las funciones que luego el jefe del Estado tiene que hacer. Yo creo que efectivamente merece que sea un órgano de relevancia constitucional. Sin embargo, tenemos lo que tenemos en la Constitución y, evidentemente, su mención es muy sucinta, ¿no? ¿Qué desarrollo debería o qué se podría hacer para intentar consolidar o apoyar esta tesis de que la Casa de Su Majestad el Rey fuera un órgano de relevancia constitucional? Bueno, no se podría hacer nada a nivel constitucional sin reforma constitucional. Eso es lo primero. Y además, como está regulado el artículo 65 dentro del título 2 de la Corona, ese título 2 es una parte de las que, en su caso, tendría que ser objeto de reforma que llamamos agravada. El procedimiento de reforma agravada es muy, muy costoso, política y jurídicamente, implica disolución de Cortes, implica mayorías muy cualificadas en las cámaras, implica que las nuevas Cortes que después se conformaran después de las elecciones correspondientes volvieran también a confirmar la reforma que las anteriores disueltas hubieran propuesto. Como digo, el procedimiento agravado es muy costoso y tendría que hacerse así porque está
en el título 2 de la Constitución. Lo que sí se puede hacer, sin reformar la Constitución, sería que la regulación de la casa se hiciera por ley y no se hiciera por Real Decreto. Eso, efectivamente, supondría llevar a las Cortes Generales la regulación de la casa. No estoy muy segura de si eso sería en este momento más o menos conveniente, teniendo como tenemos una regulación muy exhaustiva ahora mismo por Real Decreto. Pero es verdad que constitucionalmente la regulación por ley significaría un apoyo sustancial a su consideración como órgano de relevancia constitucional y situaría pues, la regulación de la casa al mismo nivel que lo están otros órganos de relevancia constitucional, como he citado. Bueno, la Corona, dentro de la Constitución, y esto es pacífico en la doctrina, es un órgano constitucional. Por lo tanto, que la Casa sea un órgano de relevancia constitucional sigue siendo acorde. Sería el órgano que da apoyo a un órgano constitucional, ¿no? Es también interesante que veamos dentro de este órgano llamado Casa de Su Majestad el Rey, qué posición ocupa dentro de lo que denominamos en la estructura del Estado el Ejecutivo dual. Nosotros estamos en una monarquía parlamentaria, llamamos monarquía en democracia, y por lo tanto es perfectamente compatible tener una jefatura del Estado de carácter monárquico con la estructura democrática. Actualmente esto es muy pacífico en la doctrina, a pesar de que haya naturalmente autores que preferirían tener una forma de jefatura del Estado distinta, pero haciendo un análisis, la compatibilidad de la monarquía con la democracia hoy ya no está en cuestión. Bien, dentro de un ejecutivo dual, las relaciones entre ambos órganos, estamos hablando naturalmente del Gobierno y del jefe del Estado, en una monarquía, como digo, como la nuestra, de carácter monárquico, la posición del jefe de la Casa es muy relevante, porque la posición del jefe de la Casa sería el equivalente a la representación gubernamental o de los ministros dentro del órgano colegiado que llamamos Gobierno. Y eso nos permite preguntarnos si efectivamente el jefe de la Casa debería tener o qué consideración o categoría o rango debería tener el jefe de la Casa. Actualmente el jefe de la Casa, lo diré después, tiene rango o categoría de ministro, pero naturalmente no es un ministro que forme parte del Consejo de Ministros y, por lo tanto, no forma parte del Gobierno. La pregunta aquí, vuelvo a insistir, es si debería serlo o no. Es decir, ¿debería el jefe de la Casa formar parte del Consejo de Ministros? Pues a esta pregunta contesto que no debería serlo en ningún caso. Se han manejado esa hipótesis también por consolidar su posición y la posición de la Casa de Su Majestad el Rey, pero yo creo que sería altamente inconveniente y que además hay cuestiones constitucionales que así lo acreditan. La primera de ellas es que un ejecutivo dual no significa un ejecutivo confuso, es decir, que los dos polos de ese ejecutivo dual tengan que estar mezclados, todo lo contrario. Normalmente son ejecutivos que son compuestos, en el sentido de gobierno y jefatura del Estado, pero sin interferencias más que aquellas de colaboración y coordinación, naturalmente, que le corresponden. Así que a la pregunta de si debe tener, como digo, una presencia dentro del Consejo de Ministros, yo contesto que no debe ser así. Pasamos ahora un poco a ver, aunque sea muy sucintamente, la organización de la Casa de Su Majestad el Rey. Yo me voy a referir a la organización actual, a la que ahora mismo existe en el momento actual, ¿no? El Real Decreto reformado actual, el Real Decreto 434, establece esta estructura básica, que a su vez luego cada una de ellas se desdobla en otras instancias distintas, pero tiene la jefatura de la Casa, jefe de la Casa, Secretaría General, Cuarto Militar, Guardia Real, Servicio de Seguridad. Luego hay, como digo, pues otras instancias que podemos ir viendo y que forman parte de ellas. Actualmente el jefe de la Casa, ya lo saben, es Camilo Villarino Marzo, que tiene rango de ministro, como acabo de decir, y que le corresponde la dirección e inspección de todos los servicios y toda la responsabilidad del normal funcionamiento de la Casa y mucho más.
Es decir, no solamente el normal funcionamiento, sino que las funciones del jefe del Estado puedan cumplirse de manera óptima. Eso es el fin que ahora mismo tiene la Casa. Está reflejado así en el Real Decreto 434, pero desde luego es la base sobre la que efectivamente el jefe del Estado puede realizar sus funciones constitucionales. No olvidemos que el artículo 56 de la Constitución y en adelante, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, establecen cuáles son todas esas funciones. Básicamente el 62 establece muchas de ellas y son de carácter muy diverso, de carácter extraordinariamente diverso. Depende también del jefe de la Casa el consejero diplomático, en este caso actualmente consejera diplomática, que tiene competencias en materia de asesoramiento internacional. Por eso digo que se ha diversificado mucho la estructura de la Casa y se ha hecho más compleja precisamente porque en la última etapa ya del reinado de Juan Carlos I y sobre todo en estos primeros 10 años del reinado de Felipe VI se ha hecho sobre todo un gran trabajo de conseguir una estructura dentro de la Casa con un gran bagaje de conocimiento, de preparación, que pueda permitir que las funciones del rey se realicen, como digo, de manera óptima. Y luego también depende del jefe la intervención. La Secretaría General tiene categoría de secretaria de Estado, es la figura que antes se llamaba de segundo jefe, y bueno, se sigue llamando de segundo jefe de la Casa. ¿Por qué? Pues porque sustituye al jefe de la Casa en caso de ausencia o en caso de enfermedad, coordina los servicios, realiza las propuestas de resoluciones, de organización interna de la Casa, eleva los pagos y las cuentas anuales al jefe de la Casa. Y luego también esta estructura de la Secretaría General es muy compleja en sí misma. Ahí he puesto pues, el Gabinete de Planificación y Coordinación, en el que descansa un trabajo extraordinario. La Secretaría de Su Majestad la Reina, que actualmente la ocupa la abogada del Estado María Ocaña Madrid desde hace poco tiempo, desde 2024. El Servicio de Seguridad, Comunicación, luego hablaré un poco de este apartado porque también es muy novedoso y está realizando un trabajo extraordinario dentro de la Casa, protocolo, administración, infraestructura, servicios, etc. El Cuarto Militar, que constituye la representación de honor de la institución militar al servicio inmediato del rey, está formado por el jefe del Cuarto Militar, los ayudantes de campo y lo integran también pues los ayudantes de campo que en el futuro pudieran designarse para Su Alteza Real la princesa de Asturias. Luego tiene también un gabinete. La Guardia Real, exactamente igual, pasa un poquito más deprisa para poder llegar a la última parte de la exposición, constituida por una jefatura de unidades a pie, a caballo, motorizada, los servicios correspondientes. El servicio de seguridad también es muy importante en la Casa. Es responsable permanente de la seguridad inmediata de la familia real, no solamente del rey, sino de los que figuren como miembros de la familia real y luego también, en su caso, de otros miembros de la familia o familiares del rey que se determinen, ¿no?, por el Ministerio del Interior a propuesta de la Casa. Por lo tanto, en función de las actividades que otras personas que no sean la familia real en sentido estricto, que ahora mismo está compuesta por el rey, la reina, la princesa, la infanta y la reina Sofía y el rey emérito, ni siquiera la infanta Elena, que sigue haciendo algunos actos de servicio, pues no forma parte de la familia real en sentido estricto, pero podría tener algún tipo de medida de seguridad si así lo consideran y el Ministerio del Interior, que es el responsable, lo autoriza. Volviendo a la dotación, esto es un tema importante, siempre que se habla de la Casa de Su Majestad el Rey o se habla de la monarquía,
se saca a colación la dotación. La asignación económica, como les he dicho, por prescripción constitucional del artículo 65, proviene de los presupuestos generales del Estado. Por razones de economía se utilizan también medios personales y patrimoniales de patrimonio nacional, de parque móvil o de otros organismos, y me parece acertado que sea así. Esto, además, creo que visualiza que efectivamente la Casa de Su Majestad el Rey es un organismo interno propio de la estructura del Estado y, como digo, pues para evitar también la creación de órganos con funciones paralelas a los de la Administración del Estado, desde una época reciente, lo que se está haciendo es que la Casa está o bien tomando de la parte de las administraciones públicas algunos servicios, como puede ser los de Abogacía del Estado, o bien, dependiendo del tipo de órgano, está firmando convenios, como el convenio que ha firmado con el Tribunal de Cuentas para que audite las cuentas de la Casa. Se ha publicado el primer informe ya, el primero y único hasta ahora que se ha realizado, que corresponde a las cuentas del 2023, y esto también es extraordinariamente novedoso en la estructura y en el funcionamiento de la Casa. Como les decía, pues la Abogacía del Estado, eso ya está en una de las últimas reformas que se han introducido en el Real Decreto 434. La Abogacía del Estado da servicio a la Casa, y luego el convenio que también les citaba con el Tribunal de Cuentas, y el primer informe que está publicado, es accesible en Internet, se puede descargar y se puede revisar, ¿no? Luego también se ha hecho un extraordinario esfuerzo, me parece que era absolutamente necesario en las últimas décadas. Voy a decir que no solamente estos 10 últimos años, pero comenzó sobre todo desde el caso NOS, en el sentido de fortalecer los controles económicos y administrativos dentro de la Casa, y creo la transparencia, y creo que eso ha sido realmente muy, muy beneficioso. Pero además, desde la llegada de Felipe VI al trono, se ha consolidado todavía más estas medidas y se han adoptado otras complementarias, como digo, en materia de transparencia, en materia de control económico y en materia de control financiero en general, ¿no? Los reyes, como sabemos, pues están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas en los términos del resto de los españoles. Están sujetos a la legislación vigente. Vamos a ver si logro aquí estas. En cuanto a las actividades profesionales, esto también tiene cierto interés, porque efectivamente no está prohibido en la Constitución ni en la ley tampoco, que los miembros de la familia real o los familiares del rey o reina ejerzan actividades remuneradas. Sin embargo, es verdad que esto resulta poco conveniente, seguramente en determinados casos. El caso nos dio un ejemplo de ello, ¿no? El inmediato sucesor a la corona y los demás hijos del rey o reina, creo, no deben ejercer, por supuesto, ningún tipo de actividad. En el derecho comparado, como sabemos, incluso está prevista, cuando alcanzan la mayoría de edad, para el sucesor una dotación propia, una cantidad para su actividad institucional. Como en este momento en España la princesa Leonor está en formación militar, como todos sabemos, pues seguramente esto se pospondrá o se hará en el futuro, pero cuando tenga ya una posición institucional, acabe su formación militar, quizá también otra formación complementaria posterior, pues seguramente se dará este paso, y como digo, hay ejemplos en el derecho comparado que se ha hecho así. También hay ejemplos en el derecho comparado, en el caso de Holanda, por ejemplo, en el que la princesa heredera ha renunciado a esta cantidad porque durante un año quería estudiar y no quería hacer tantas funciones institucionales, y entonces han tenido la precaución de renunciar a la dotación a la que tenía derecho al alcanzar su mayoría de edad. Bueno, las actividades remuneradas de otros miembros de la familia, del rey o de la reina, aunque se encuentren dentro del orden de sucesión, porque nosotros no tenemos publicado tampoco en la web
de la casa el orden de sucesión. Tenemos solamente los miembros de la familia, pero no tenemos el orden de sucesión publicado, como digo. Pues yo creo que no podrían ser prohibidas, no pueden ser prohibidas. Si fueran prohibidas, casi habría una obligación de dotarlos también con fondos públicos, y eso me parece que no sería muy conveniente. Lo que sí deberían de ser revisadas con bastante cuidado son las actividades que realizan, y eso me parece que podría estar dentro de una de las funciones de tutela, voy a decir, o cautelares, que podrían adoptarse, ¿no? Sobre todo habría que mirar con mucho detenimiento los posibles conflictos de interés. Ahora que además se está legislando mucho en esta materia, transparencia, conflicto de interés, etcétera, pues me parece que extenderlo a los familiares del rey o reina pues podría ser conveniente. Bueno, si nos centramos ya en la última década, y esta sería la tercera y última parte de la exposición, es ver un poco qué cambios se han producido en estos 10 últimos años. En esta primera década, que se ha cumplido hace pocos meses, terminó, desde que llegó al trono Felipe VI. Bueno, ya les he dicho que el Real Decreto 434 se ha reformado sucesivas veces durante todo este tiempo. En el año 2010, por lo tanto antes de la década a la que me estoy refiriendo, el caso Noos marcó las reformas que se hicieron en el Real Decreto de estructura de la Casa de Su Majestad el Rey. Se introdujo el control de cuentas, un interventor con funciones de control de la gestión, un informe anual de eficacia, un presupuesto interno de la Casa, es decir, se materializó, digamos, una estructura muy parecida a la de las administraciones públicas, tomando el modelo que tenían estas. El Real Decreto 547 de 2014, de 27 de junio, crea la Secretaría del Rey Emérito, que se mantuvo hasta el 2 de junio de 2019, en el que, como sabemos, él mismo pues, renunció ya a tener cualquier actividad de carácter institucional. Todavía esta reforma de 2015, ya en plena década del reinado de Felipe VI, el Real Decreto 772 de 2015 de 28 de agosto, introduce ya unas modificaciones específicas que tienden, como les decía antes, a reforzar la transparencia. Hay que recordar que la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013 de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública, establece en el artículo 2F que la Casa de Su Majestad el Rey está sujeta también a la Ley de Transparencia. Bien es verdad que la coloca, y creo que muy correctamente, entre otros órganos constitucionales y de relevancia constitucional que están obligados a la Ley de Transparencia, o lo establecido en la Ley de Transparencia, siempre dentro del ámbito de las funciones que dice la ley de derecho administrativo, es decir, respecto de los actos sujetos a derecho administrativo. Se formó un subgrupo de trabajo sobre la posible reforma de la Ley de Transparencia, en la que tuve la oportunidad de participar, y me encargué de esta parte del artículo 2F de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional. En lo que respecta a la Casa de Su Majestad el Rey, se propuso por el subgrupo dejarlo como estaba, es decir, con las obligaciones propias de las funciones que afectaran a derecho administrativo. Proponíamos cambiar derecho administrativo por actividades administrativas, que nos parecía más correcto, pero lo cierto es que la ley no se ha modificado, ¿no? Bueno, como digo, se regulan también conflictos de intereses, incompatibilidades, se aprueba un código de conducta que efectivamente al día de hoy está vigente, ese código de conducta interno para todo el que forma parte de la Casa. Y todavía hay una reforma posterior, la del 22 que les he citado antes, con nuevas medidas de control y de transparencia. Es decir, que en apenas 10 años se han hecho unas modificaciones estructurales dentro de la Casa que afectan a su funcionamiento y sobre todo a su control. Bueno,
Lo más significativo de todos estos cambios tiene que ver con esto sobre todo, ¿no? Con la comunicación con la ciudadanía, lo que llamamos la comunicación con la ciudadanía, que eran aspectos que estaban regulados de otra manera o menos regulados en décadas anteriores, ¿no? Y que aquí se les da ahora una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Pues que seguramente las monarquías en democracia tienen en la comunicación con la ciudadanía uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Es importante, sobre todo, destacar que se trata de una comunicación que está dirigida, sobre todo, a tres factores o a tres objetivos. El primero, intentar dar a conocer cuáles son las funciones constitucionales del rey, qué es la corona como órgano constitucional y cuáles son las funciones del rey. Eso importa, sobre todo, porque a veces se hacen o se vierten opiniones sobre la corona con un cierto desconocimiento de cuáles son las funciones y la posición constitucional del rey. Un segundo objetivo es el de contribuir, en el marco de las funciones que realiza el rey o reina, y siempre, claro, en contacto con el Gobierno, al cumplimiento de la Constitución y al resto del ordenamiento. El rey, en sus discursos, hace siempre alusión a este cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y el tercer objetivo es apoyar las acciones e iniciativas que estén incardinadas en los valores democráticos que están incluidos en la Constitución. Esto también se ve continuamente en las intervenciones del rey y en los discursos del monarca, ¿no? Hay que distinguir, cuando hablamos de comunicación con la ciudadanía, hay que distinguir la comunicación del rey con la que puede realizar la reina, la princesa de Asturias ahora ya, que es mayor de edad, y la infanta Sofía, en la medida en la que corresponda, ¿no? Porque la comunicación del rey con la ciudadanía forma parte de una de las funciones que tiene que realizar. Es decir, él es el jefe del Estado, la jefatura del Estado es extremadamente singular porque es el único órgano constitucional que se apoya en una institución de derecho privado, es la única, pues se apoya en la institución familia de derecho privado, pero siempre hay que distinguir las funciones que realiza el jefe del Estado como titular de la jefatura del Estado de las que puedan realizar el consorte, la consorte, el heredero, en este caso la heredera, la princesa de Asturias u otros miembros de la familia. Es verdad que después del rey la posición constitucional más fuerte es la de quien se encuentre en la primera posición en el orden de sucesión. Por lo tanto, para nosotros, el príncipe o princesa de Asturias, la princesa de Asturias en nuestro caso. Y va cobrando, además, sucesiva importancia, progresiva importancia, quiero decir, según la edad de la heredera, ¿no? La princesa de Asturias, como vuelvo a reiterar, ya es mayor de edad, pues vamos a ir viendo que va cobrando, ya lo estamos viendo, importancia sucesiva y va a tener una presencia cada vez mayor de carácter institucional como corresponde. Yo creo que será mayor cuando acabe su formación militar y, en su caso, la formación complementaria que corresponda. También es muy singular el asunto de las redes sociales dentro de la casa. Esto es extraordinariamente novedoso porque antes la comunicación que se realizaba desde la casa se realizaba a través de los periodistas acreditados ante la casa, que es como se decía en aquel. Esto sigue existiendo, por supuesto, los periodistas acreditados ante la casa siguen existiendo y, por lo tanto, los canales, vamos a decir, más tradicionales siguen existiendo exactamente igual, pero en mayo de 2014, antes de que el rey Felipe VI lo fuera, ya se creó una cuenta oficial de la Casa de Su Majestad el Rey en la red social Twitter, ahora X, que sabemos, unas semanas antes de la proclamación. Y el 20 de junio del 24, esto ya es mucho más reciente, pues se abrió una cuenta en Instagram. Estas son las dos cuentas oficiales. Si uno rastrea por las redes, pues hay otras muchas cuentas que no son oficiales, que lo parecen, etcétera, pero estas son las dos que, viendo la página web de la casa, son oficiales. Esto es muy importante, es un sistema de comunicación actual. La Casa de Su Majestad el Rey no podía estar ajena a este fenómeno de comunicación y yo creo que ha sido una decisión realmente interesante y muy acertada. Bien, es verdad que el contenido
que el contenido que se contiene en las redes es un contenido muy medido, hay bastante contenido audiovisual y, en cambio, hay poco contenido de opinión o nada de contenido de opinión como corresponde. Me parece también bastante adecuado esta manera de actuar. Bueno, como decía antes, luego mantiene los canales institucionales con los medios de comunicación, pero la verdad es que en la página web no se ofrece tampoco un listado de quién son los medios acreditados. No está, por lo menos, accesible, yo no lo he visto accesible. Y luego se mantiene también una agenda. Esto también es realmente importante. La Ley de Transparencia no establece la obligación de que los cargos públicos, hablo en general, mantengan una agenda pública, pero es una reivindicación de las organizaciones de transparencia desde hace años, ¿no? En esta reforma posible de la Ley de Transparencia de la que hablé antes, ya se incluyó la necesidad, la obligación de que todo cargo público publicara la agenda institucional, es decir, cuáles las audiencias que da, etcétera, ¿no? Bien, es verdad que, como digo, la Casa mantiene una agenda que va actualizando con poco tiempo, quiero decir, seguramente por motivos de seguridad. Hay que ir consultándola muy cotidianamente para ir viendo efectivamente cuál es la agenda. Se actualiza cada viernes. Y algunos actos aparecen después muy cercanos a la fecha en la que se van a realizar, como digo, pues seguramente como consecuencia de la necesidad de medidas de seguridad. Bueno, no solamente la agenda del rey, sino que también hay agenda para la reina. Cuando tienen funciones representativas hay una comunicación muy fluida que se puede encontrar en la casa. Y luego, para acabar, la comunicación que el rey realiza con la ciudadanía tiene también 3 canales que son reglados, ¿no? Estos canales reglados son los comunicados, los mensajes y los discursos. Y estos se pueden rastrear perfectamente, están todos en la casa y se pueden, como digo, consultar, ¿no? Los comunicados, como sabemos, son información concreta, escueta y da cuenta de algo. Los comunicados son los comunicados en su momento de los matrimonios de las infantas Cristina, Elena y del príncipe de Asturias en aquel momento. Los mensajes, el más conocido por todos, son los mensajes de Navidad, pero hay 2 mensajes que destacan en la historia, digamos, reciente de la monarquía. El primero de ellos fue el que realizó el rey Juan Carlos en aquella madrugada de febrero del fallido golpe de Estado, y luego el del 3 de octubre de 2017 que realizó Felipe VI con ocasión de los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Estos son mensajes institucionales de máxima relevancia. Se ha discutido mucho sobre la naturaleza jurídica de estos mensajes, lo saben todos ustedes. Hay quien ha considerado que, sobre todo el segundo, no era adecuado. Yo creo que lo era, y además es que era una obligación del jefe del Estado hacerlo, una obligación que deriva ni más ni menos que del artículo 61 de la Constitución, que es el que regula el juramento. Si leen ustedes ese artículo, verán ustedes ahí en la Constitución la fórmula del juramento que debe prestar el rey cuando asume la corona, o bien el príncipe heredero cuando a su mayoría de edad, que lo más reciente que hemos visto ha sido la mayoría de edad de la princesa de Asturias. Y ahí dice la Constitución claramente que el rey tiene que defender la Constitución, defender los derechos de las comunidades autónomas, defender los derechos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que mensajes de este tipo están dentro de las funciones del monarca, que están expresamente citadas en la Constitución. Y luego, en tercer lugar, quedan los discursos. Allí ya es un gran apartado en el que hay tanto discursos en el interior, en España, como discursos en el extranjero, ante autoridades, organizaciones internacionales, etcétera. Como digo, es muy interesante verlos y esos sí que son accesibles y los pueden rastrear. Bueno, pues termino recapitulando con mucha brevedad. Yo creo que se puede afirmar que desde el año 75 hasta hoy la Casa pues, ha recibido una regulación
que se ha ido adaptando a los tiempos. Yo creo que esta adaptación ha sido extraordinariamente importante, voy a decir, entre los últimos 15 años, si quieren ustedes 20 años, o que se ha notado mucho más en esta última década y media aproximadamente. Son especialmente significativos los cambios para aumentar la transparencia y el control económico. Eso era absolutamente esencial y se ha hecho con un gran rigor. De manera reciente se han ampliado los canales de comunicación con la ciudadanía, los institucionales, naturalmente. Hablo siempre de canales de la Casa de Su Majestad el Rey. Esto es absolutamente habitual en otras monarquías que tienen iguales canales. Incluso en otras monarquías las propias personas físicas tienen sus propios canales, ¿no? Y se pueden consultar. Supongo que quizá aquí en España se puede ir haciendo en el futuro, pero ahora de momento tenemos estos dos canales. Y luego, por último, creo que debería avanzarse, como he dicho antes, en la consideración de la Casa de Su Majestad el Rey como un órgano de relevancia constitucional, a pesar de que tenemos ciertos inconvenientes jurídicos, el que he citado de su escasa regulación en la propia Constitución y de su regulación mediante Real Decreto y no mediante ley, ya no orgánica o ordinaria, pero esa deberíamos quizá intentar avanzar. Daríamos apoyaríamos a su consideración como uno de los órganos relevantes dentro de la estructura estatal. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias por la atención. Bien, pues tenemos unos minutos para algunas preguntas, consideraciones, lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, profesora, por la extraordinaria exposición clara y concisa. Tenía una pregunta que es sobre la regulación de las funciones del príncipe o princesa de Asturias. En tiempos, hace ya muchos años, en época de Alfonso XIII, se escribió un documento al respecto que nunca tuvo carta de naturaleza, y hay trabajos del Torres del Moral, por ejemplo, sobre el estatuto del príncipe de Asturias. Más que nada se habla del estatuto jurídico del príncipe o princesa de Asturias, pero no tanto de las funciones que debe realizar o que estén contempladas en una regulación concreta sobre esa función, ¿no? ¿Cuáles son las funciones reales que debe realizar el príncipe o princesa de Asturias? Esa es la pregunta. Sí, este tema es muy interesante y además se ha discutido mucho, y aquí la doctrina no está de acuerdo en absoluto, por lo menos la constitucionalista, quiero hablar, ¿no? Hay unas funciones del inmediato sucesor a la corona que están claramente tasadas en la Constitución, que tienen que ver con la regencia. Desde el mismo momento en que es mayor de edad, la princesa de Asturias ya lo es, pues ahora ya no sería el caso, ¿no? Pero efectivamente podría ser regente, se podría ser regente si el rey se incapacitara para sus funciones, que es la previsión constitucional que hay. Si al rey le pasara algo, ya no, porque entonces sería ella la reina. Pero ahí está tasado, sería regente, no hay ningún problema. El problema que tenemos es respecto de aquellas funciones que no son tasadas. Es decir, la monarquía tiene una serie de funciones tasadas que están muy claras, es decir, expide los reales decretos, sanciona y promulga la ley, etcétera. Todo eso solo lo puede hacer el jefe del Estado y, en su caso, el regente. Y en eso no tenemos dudas. Pero todos sabemos que la monarquía tiene otras series de funciones que forman parte de lo que llamamos una función simbólica, integradora, que está también en la propia Constitución, en el artículo 56. Hablamos de las funciones simbólicas, moderadora y arbitral. La moderadora y arbitral se reconducen a las funciones tasadas dentro de la Constitución, pero nos queda esta otra, el simbolismo. Y dentro de ese simbolismo, el rey, la reina en su caso, realizan funciones extraordinariamente importantes, de visualización de la importancia de la corona, de apoyo a los principios constitucionales, etcétera, ¿no? Y no son regladas, no son tasadas, ¿no? Entonces, en esa función simbólica
Sí que es verdad que la princesa de Asturias, en nuestro caso, puede realizar, y de hecho la realiza ahora mismo cuando llega a puerto y baja y se entrevista con alguno de las personalidades de los países que está visitando. ¿Qué está haciendo sino representar? No se sabe bien si a su padre, a la corona, a España o a todos, ¿no? Pero efectivamente esto es ahí. Ahí es donde tenemos el principal problema jurídico. Sin embargo, yo tengo una interpretación que ya he constatado en algún caso y contrastado también con algún colega, y es la siguiente. Vuelvo de nuevo a la fórmula del artículo 61 de la Constitución. El apartado primero del artículo 61 se refiere al rey, la fórmula está ahí en la propia Constitución y habla de que tiene que cumplir sus funciones. Y el apartado segundo del mismo precepto dice que el príncipe de Asturias, lo habla en masculino, el príncipe de Asturias prestará igual juramento y el de fidelidad al rey. Acompaña, naturalmente, la misma fórmula del juramento, así que si es la misma fórmula del juramento, y lo hemos visto en el juramento de la princesa de Asturias, resulta que jura cumplir funciones. Eso lo dice la Constitución y lo hemos visto en el año 23, en octubre, que lo ha dicho la princesa de Asturias. Yo voy a cumplir mis funciones. Sus funciones, por supuesto, serán las que correspondan tasadas, pero evidentemente hay una carga de simbolismo que yo creo que es perfectamente legítimo entender que forma parte de las funciones del inmediato sucesor a la corona, en este caso de la princesa. No todos los colegas están de acuerdo con esto, pero me atrevo a ponerlo sobre la mesa. ¿Alguna intervención más? Ninguna. Bueno, pues entonces nos emplazamos para mañana otra vez a las 17:30 y muchísimas gracias, Yolanda, y enhorabuena por la conferencia.